Víctor Andrés García Belaúnde, muy buenos días. Buenos días, es un placer saludarlo. ¿Por qué con tanta contundencia Víctor Andrés García Belaúnde asegura que Vizcarra sí sabía que tenía un coimero a su mano derecha? Bueno, lo que yo sostengo es que no es que sabía, ¿no? Sino se presume que tiene que saber, o en todo caso se puede imaginar uno que tiene que saber, y en todo caso él tenía que aclararlo. Es difícil más bien saber o imaginarse de que una persona tan cercana a ti no te haga ver o no te haga imaginarte de que tú tienes algún tipo de conocimiento de este tipo de irregularidades que había. Así que yo creo que no es que asegure o tenga pruebas para saber que Vizcarra conocía el tema, pero evidentemente tiene que aclararlo. Tiene que aclarar porque es una cosa que compromete directamente a su gobierno. Y como hemos visto que hay una lucha frontal del gobierno contra la corrupción, hemos dicho nosotros que la lucha empieza por casa, en casa y por casa, resulta que hay intereses en combatir la corrupción que está al frente, que está en otro lado, pero no la que está en casa, lo cual evidentemente también preocupa, ¿no? Preocupa que este señor a lo que se dedicó fue a dos cosas: hablar del obstruccionismo, que la verdad es que hasta el día de hoy no lo entiendo, porque le aprobó el Parlamento todos sus presupuestos en salud, en educación, en todo, para infraestructura, reconstrucción del norte, y el gobierno no da pie con bola. Pero esa era una de sus líneas de trabajo. La otra era Chávarri, y la otra era el acuerdo con Odebrecht, en donde recién se estaba acordando de coimas en el gasoducto y en donde ellos quieren seguir haciendo chavimochic. ¿Qué hay de los fiscales con respecto a lo supuestamente nuevo que va a comenzar a hablar los señores Graña y lo que supuestamente se va a acordar ahora Odebrecht? Claro, se han quejado tanto del Congreso porque aprobó el caso de Chávarri, pero de una manera y no de la otra, como se quería, porque se aprobó en el caso de los cuellos blancos, mejor dicho, el caso del Consejo de la Magistratura de una manera y no de la otra, o sea, se le aprobó varios delitos, pero no todos, en fin, ese tipo de distinciones que se hicieron, que por supuesto que no estoy de acuerdo, pero que se hicieron finalmente, y se ha criticado mucho al Congreso por eso, pero los que pedían, se quejaban del obstruccionismo, los que se quejaban del poco interés que tenía el Congreso de fomentar o de perseguir la corrupción, los que se quejaban de una serie de cosas del Congreso y que exigían más del Congreso son los mismos, hemos visto ahora, son los mismos que firmaban contratos con la Odebrecht y le daban obras a Odebrecht y al final cobraban comisiones. O sea, todo eso lo que demuestra esto es que ha habido una doble cara, una doble escopeta, no un cañón, una escopeta con dos cañones para a los enemigos o a los adversarios que están al frente, darles todo tipo de, hacerles todo tipo de críticas y de persecuciones, pero a los que están en casa, a esos no. O sea, ese doble discurso es el que hace daño y es el que hay que aclarar y combatir. Que en el gasoducto tengamos pendiente un contencioso vía arbitraje por 1.980 millones de dólares. En el gasoducto está una empresa Gevenza, me parece, Gasa, perdón, y está también Graña y Montero, que ellos se ganarían si es que realmente nos ganan un arbitraje por 1.980 millones de dólares. Si ha habido corrupción, la obra tiene que revertir al Estado. Primera pregunta que le hago. Y la segunda es, Chavimochic, ¿está molesto el señor Odebrecht? ¿Quiere seguir haciendo Chavimochic? Y van a meternos otro juicio si no dejamos que lo sigan haciendo. ¿En manos de quién estamos en la Fiscalía y en el Ministerio de Justicia? Supuestamente ellos no son los que le tienen que parar los machos a Odebrecht. Bueno, yo espero con esta noticia que la Fiscalía actúe coherentemente, ¿no? Yo espero que el gobierno también recupere este tipo de sesgo o deje de lado este tipo de sesgo de persecución a unos y no a otros
y que sea ahora más coherente, porque efectivamente este es un gobierno que, insisto, ha perseguido a unos y no a otros. Es un gobierno que ha escogido y ha seleccionado la persecución política, y la persecución política con la bandera de la corrupción, y que además ha seguido pagándole a Odebrecht hasta el día de hoy, le sigue pagando y sigue contratando con el Estado, le sigue pagando, y no resuelve los problemas. El tema del gasoducto, que bien lo has mencionado, es un tema que le cuesta al Perú cerca de 50 millones de dólares anuales para conservar unos ductos, unos tubos que tiene que pagarlos el Perú, tiene que pagarlos para conservarlos, porque no toma decisiones en cuanto a terminar finalmente el contrato y adjudicarse la obra y dar por terminado todo. En fin, ese tipo de cosas que el gobierno no actúa, y ha permitido la venta de Chaclla, ha permitido la venta de Rutas de Lima, ha permitido una serie de negocios que está haciendo Chaclla, o está haciendo Odebrecht con el Estado. Ha permitido que el señor Barata se vaya sin entregar absolutamente nada. Les han entregado hasta su AFP. O sea, todo eso de aquí lo que demuestra es que ha habido pues un sesgo en la lucha contra la corrupción, y ese tipo de sesgo le hace daño pues a todos, al gobierno por supuesto que también, pero le hace daño a todos y nos hace perder la esperanza en que el Perú pues finalmente la impunidad no va a imperar, ¿no? Ha llenado la boca diciendo que a él lo investiguen las veces que quieran, pero parte de una investigación crucial es saber de qué vive el presidente y cuántos caudales tiene, cuál es su patrimonio, a qué se dedicaba la empresa César y Martín Vizcarra, C&M Vizcarra. Resulta que al presidente no se le puede investigar. La Comisión de Fiscalización cita al hermano y el hermano le tira un papel mojado en tinta y no va. Yo le pregunto al congresista Víctor Andrés García Belonde, ¿sabe cuál es el patrimonio de Vizcarra? ¿A qué se dedicaba? ¿Es un hombre rico? ¿Ha tenido negocios con Graña y Montero? A ustedes le dicen en su cara en la Comisión Lavajato que ellos habían sido socios de Vizcarra y acá no pasa nada. Bueno, eso es parte de la investigación, pero parecería que no se escucha a ellos, ¿no? Es parte de la investigación, eso está, hay una comisión que se pidió que se forme para investigar al Club de los Constructores. Nosotros lo pedimos hace casi un año, y claro, y el Congreso se dedicó a otras cosas, también es cierto, ¿no? Pero no se trata de investigar aquí a Vizcarra, se trata de investigar a todos los actos de corrupción del club famoso de los constructores, que está todavía pendiente. Hay que recordar que solamente se han realizado en la Comisión Lavajato 11 proyectos, pero hay 40 y tantos. Entonces, hay una investigación que todavía está pendiente, que el Congreso quiere retomarla solamente en un caso de SM Vizcarra, pero no, hay que hacerlo en todos los otros casos que faltan. Y finalmente hay una investigación en el Ministerio Público que solamente persigue, parecería, a políticos y no a empresarios. O sea, aquí se castiga al que recibe la coima, pero no se castiga al que la da, al que se pasea por todas las autoridades políticas y públicas del país con una cartera de proyectos y de coimas para repartir y adjudicarse proyectos, y esos no son culpables de nada. Los culpables son los que aceptan la coima. Entonces yo creo que ese tipo de cosas tenemos que ir cambiando y investigando y por supuesto persiguiendo, ¿no? De cambios, esta para mí crisis ficticia hecha en medios de comunicación comenzó en la mente febril del señor Cateriano y la chaparon todos los medios de comunicación del obstruccionismo, o cuando se les han aprobado todas las normas habidas y por haber, y 2 presupuestos continuos para la ejecución de obras y no lo hacen. Ahora bien, como correlato dice que va a reunirse este señor con diversas bancadas el día de hoy, 5 bancadas, que la verdad es que cuando llegaron al Congreso no eran estos señores 5, sino por decir Frente Amplio se ha dividido en Nuevo Perú y Frente Amplio, y los liberales eran parte de los Pepe Causas. Entonces hay una ficción que también empuja a la prensa de que el presidente es hiperdemocrático y se reúne con 5 bancadas que la verdad es que no lo son. Pero el hecho es que hoy día se va a reunir.
¿Cuál es el sentido de estas reuniones si el foro en donde se tiene que discutir la reforma constitucional, mal llamada reforma política, es la Comisión de Constitución? ¿Estamos ante un show o qué? Bueno, yo creo que acá hay una política de dividir para reinar, ¿no? Yo creo que el presidente del Congreso ha ido, se ha reunido con el presidente de la República, luego hemos sido los voceros en un momento determinado, nos hemos reunido con Vizcarra, y la pregunta es por qué ahora solamente se reúne con 5 bancadas que son 30 votos o 25 votos. Pues son las más afines, son las que más defienden al gobierno, es cierto, pero yo creo que eso le hace mal al propio gobierno y al propio Congreso. Si vamos a reunirnos con grupitos, unos aquí, otros mañana, otros pasado, evidentemente lo que se busca es dividir al Congreso, debilitarlo y dividirlo. Y eso me parece que es una política que aparentemente le puede dar buen resultado al presidente de la República, pero que finalmente no es la que más conviene, ¿no? Caos. Víctor Andrés García Belaúnde le crea las encuestas. En el último fiasco de las encuestas, vamos a poner un ejemplo que es sumamente sencillo, ¿no? Sale en la portada de Perú 21 y dice el 72% en contra de que Tamara Arimborgo sea presidente de la Comisión de Educación. A la señora Tamara Arimborgo, y cuento la anécdota, espero que no se moleste, yo me la he cruzado el otro día en la calle, yo trabajo en esto, no la reconocí. Yo no lo ubico a la señora Tamara Arimborgo más que las veces que la he visto en televisión. El común de los peruanos no la conoce, el común de los limeños tampoco la conoce. Dentro de los que la conocen o reconocen, ¿cuánta gente sabe que acaba de asumir hace menos de un mes la Comisión de Educación y dentro de la reconocen como presidente de la Comisión de Educación? ¿Qué ha hecho la señora para recibir el repudio del 72%? Eso no es amañar una encuesta o tratar de voltear la voluntad ciudadana hacia donde quiere determinado periódico o tendencia ideológica. Bueno, evidentemente, ¿no? Nadie la conoce. Es tan simple como que cuando ingresa al Congreso siempre le piden que se identifique. Si en su propia casa le piden que se identifique para entrar, evidentemente, si no la conoce la gente de la seguridad del Congreso, difícilmente la puedan conocer en la calle, ¿no? Pero en fin, esos son pues los sesgos que existen, ¿no? El interés de preguntar lo que no se puede preguntar. El otro día he visto una portada de un diario, ojo, creo que es diciendo Santa Rosa, le piden a Santa Rosa que cierren el Congreso. Entonces, de Santa Rosa, la gente le pide que cierre el Congreso al WhatsApp de Santa Rosa, ¿qué es eso? Así es, Santa Rosa de Lima, que vivió el siglo XVI. En esa época no había ni Congreso. Le piden a Santa Rosa que cierre el Congreso. O sea, yo creo que hay una campaña. Yo no quiero defender al Congreso porque el Congreso se defiende solo y en todo caso los que cometen errores deben asumir sus responsabilidades. Pero estamos haciendo una campaña en contra de las instituciones como tal, que deben sobrevivir y deben pasar y deben estar allí independientemente de los hombres que la constituyen, que son pasajeros de pocas paradas, digamos. Pero hay que reforzar las instituciones democráticas y por supuesto no dejar pues que cometan errores y no dejar de criticar a sus integrantes, pero no vincular al Congreso. El hecho de que 1 o 2 personas o 3 personas hayan pedido una comisión investigadora para esto y para lo otro, para el mensaje presidencial, no involucra al Congreso. El Congreso se involucra solamente cuando hay una votación en el Pleno y se aprueban cosas en el Pleno, pero de 130 personas que tengan iniciativa errónea, 100 o 50 o 30, no significa que el Congreso esté actuando de esa manera. Yo creo que hay que hacer una diferenciación clara de lo que es una cosa de lo que es la otra, la función de unos cuantos con la institución de por sí. Y esa distinción evidentemente no la quieren hacer.
Pero además hay inconsecuencias o incongruencias. La señora Montenegro, que le pega a todo lo que se mueve, parece uno de esos volantes centrales fauleros, ¿no? Ella tenía una obsesión contra el APRA, una obsesión contra el fujimorismo, y ahora ella se obsesiona contra el Congreso en el adelanto de elecciones. Y ella, siendo ministra de la mujer, se olvida del tema del pelo de la mujer y dice adelanto de elecciones porque el Congreso está deslegitimado, porque el Congreso es obstruccionista. Y ella es miembro de la bancada de Alianza para el Progreso, que ha tenido al general Donaire, al señor Benicio Ríos y ahora a Villanueva. 3 tipos de su propia bancada, dos de ellos ya están oleados y sacramentados, y falta seguramente la prisión preventiva para este señor Villanueva. Y esta señora no se da cuenta. Yo le pregunto a Víctor Andrés García Belaúnde, ¿cuántos parlamentarios de Acción Popular están inmersos en temas de corrupción? Ninguno. En el caso de la Alianza para el Progreso estamos hablando del 30% de su bancada, para establecer porcentajes, digamos, ¿no? Que es bastante, ¿no? Pero la misma señora dice, ¿no?, que hay que investigar a la SUNEDU, y lo ha dicho el viernes, cuando Richard Acuña está siendo investigado precisamente por ir a pedir un trámite para favorecer la universidad de su propia madre, la ex esposa de César Acuña Peralta. O sea, ¿en qué mundo vive esta señora Montenegro? Bueno, en el caso de la SUNEDU me parece que es un gravísimo error, y evidentemente hay ahí personas directa o indirectamente involucradas con el mundo universitario, y por lo tanto me parece que establecer ahora sin ninguna excusa, sin ninguna cosa importante, sin un hecho grave que se conozca y que se sepa, pretender investigar a la SUNEDU hoy día me parece que es una obstrucción, pero en todo caso es una obstrucción planteada por unos cuantos. El resto de los congresistas no están de acuerdo con eso, y no se puede decir que el Congreso quiere interferir en la labor de la SUNEDU. O sea, yo creo que hay que distinguir las cosas, ¿no? Muy amable con nosotros el congresista de la República por Acción Popular, Víctor Andrés García Belaúnde.